Para hablar de todas estas cosas, ya sea desde el plano político, geopolítico, desde el lado de las ideas y desde lo que uno puede hacer desde su lugar, convocamos hoy a Horacio Giusto, que es un pensador, es comunicador y es muchísimo más, que también él nos va a contar hoy en el canal. ¿Qué tal, Horacio? Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a usted por la invitación. De hecho, es un trabajo que venimos siguiendo desde hace tiempo, que se animan a difundir los que pocos difunden y en esencia también sabemos de su gran labor en Bless, lo cual también me honra por dos poder participar acá. Y como una anécdota, simplemente como para empezar un poco más distendidos, recuerdo la primera vez que fue publicado en Bless, automáticamente la página fue denunciada y tuvieron una sanción importante que fue en torno a cómo el poder político utiliza la eutanasia como una forma de control demográfico en ciertas regiones del mundo. Bueno, eso costó una censura estridente para el portal, un portal del cual, insisto, muchas veces se ha escrito y he citado lo que allí se vierte porque es información de primera mano, así que alentar que se continúe con semejante labor. Bueno, muchísimas gracias. Desde ya, yo en lo personal soy un humilde servidor de Bless. La verdad que es un honor para mí poder trabajar y brindar un servicio desde ahí, porque la verdad que lo hago con mucho corazón. Y me acuerdo de eso que contás, me acuerdo, ya fue hace como 2 años, me parece, y la verdad fue un golpe fuerte. En realidad me acuerdo de tu artículo que fue censurado y demás, y después un revés que sufrimos muy fuerte, por eso y por otras cosas en realidad, que ya se venía teniendo en la mira a Bless, por justamente desafiar todo lo que es el discurso progresista que baja de las Big Tech, y en ese momento, bueno, sufrimos un golpe fuerte, fue en fines de 2018, o fines de 2019, si mal no recuerdo. Fines de 2019, claro, porque todo el 2020, que justo nos agarró la pandemia y demás, fue un año muy duro, realmente se reestructuró el equipo y demás, y salió a la cancha de nuevo, así que ahí estamos, también en Bless, y en Bless Mundo, y en Bless.com, dando toda esta batalla y tratando de, como decía al principio, dar un poco de información, llevar un poco de luz, si se quiere, humildemente, o tratar de esclarecer un poquito lo que está pasando y que otros medios no cuentan, ¿no? Esa es un poco la idea. Horacio, para arrancar, yo creo que vos te considerás abiertamente conservador. El perfil de Horacio es muy interesante y por eso lo citamos, porque a mí me parece una persona que vale la pena escuchar, porque primero que se considera conservador, es joven, es una persona joven y trabaja con mucha gente joven, o relativamente joven, vamos a decirlo así, y es difícil en la juventud, bueno, en la edad que tienen estos muchachos, dar esa batalla, ¿no? Y además tiene todo el manejo de redes sociales. Hoy, recién fuera del aire, me contaba también otros proyectos en los que está participando y te invito, Horacio, a desarrollarlo. También tiene la parte intelectual, si se quiere. Creo que escribiste un libro, no sé si ya salió publicado o está por salir publicado. Es decir, hace un montón de cosas para dar la batalla en estos momentos. Horacio, ¿qué es ser conservador hoy y cómo estás dando vos esa batalla? Bien, siempre me gusta dejar lo más importante para el último, así que voy a responder a la inversa. Creo que lo más irrelevante es quién soy o cómo doy la batalla. Simplemente que entendemos cómo son las herramientas del mundo moderno. Yo considero que el gran problema de la sociedad occidental, y por qué no del mundo, si es que queda sociedad occidental, eso es tema de alguna conferencia posterior, si se podría seguir hablando de sociedad occidental, pero ciertamente hoy el mundo ha estribado a profundizar lo que es la ontología digital. Ergo, las batallas por las ideas, porque las ideas importan y tienen consecuencias, se van a dar en el mundo digital. Por lo tanto, es necesario, querramos o no, amigarse y entrar en este mundo virtual. Lamentablemente para algunos, en forma beneficiosa para otros, pero es donde realmente se está gestando hoy el campo de lucha. Volviendo, eso como un simple consejo, y sí me interesa rescatar el tema de qué es ser conservador. Esto es muy interesante. Creo que hay un gran vicio en muchos comunicadores, a veces empezar diciendo qué es lo que no es. Bueno, yo voy a cometer ese mismo vicio. Yo voy a empezar diciendo qué es lo que no es ser conservador. Abiertamente voy a cometer el peor error discursivo que hay, pero es la forma más fácil de entenderlo.
¿Qué es lo que es el conservador? Todo aquello que le han dicho que es lo que no es. Cada vez que han escuchado que alguien les dice, el conservadurismo es dogmático, el conservadurismo es reaccionario, el conservadurismo es ortodoxo y se quieren quedar viviendo en el pasado, en parte sí, pero más que todo, no. Puede haber un poco de verdad en algunos postulados, ya los veremos, pero el conservadurismo, lejos de ser dogmático, y acá vamos a explicar qué es el conservadurismo, es una filosofía de vida, pero no en cuanto a prescripción de cómo debe vivir uno. Es una filosofía de vida porque es una filosofía viva. De hecho, y esto lo toma Giuseppe Presolini, capítulo 2 del Manifiesto de los Conservadores, el conservadurismo parte de una idea esencial, que es la conservación. Pero no es la conservación de cualquier ente allí arrojado al universo en términos de Heidegger, sino que es la conservación de la propia vida. Y esta vida, a su vez, parte de un principio del realismo político. Por eso es que el conservador jamás podrá ser dogmático. Es curioso cuando a veces se le critica al conservadorismo, tanto por izquierda como por derecha, tanto de espacios más socialistas como espacios más liberales, decir, al final resulta que ustedes los conservadores en el pasado defendían X y ahora defienden Y y mañana van a defender Z, sin darse cuenta que justamente es porque tenemos una filosofía de vida, a diferencia de ellos que defienden dogmas. ¿Qué es lo que es el dogma? Y muchas veces se asocia a la religión. Vaya errores intelectuales que se ven en las redes sociales, que si algo tiene beneficioso es que con simplemente leer 2 o 3 comentarios uno ya detecta si es una persona formada o no, porque cuando se asocia dogma a religión uno sabe que está en presencia de un ignorante. El dogma es originalmente producto de la filosofía griega, es la forma en la que se definía aquella corriente de pensamiento griego que se aferraba a los principios y se desfasaba de la realidad. Dogmático es aquel que construye toda una teoría en forma independiente de la realidad. ¿Qué es dogmático en la modernidad y más en la posmodernidad? Las ideologías. Las ideologías que parten de principios que están totalmente desconectados de la realidad, ya sea porque se posiciona una mujer creyendo que existe una suerte de heteropatriarcado cultural, o ya sea que alguien se posiciona a construir una teoría económica sosteniendo que el hombre nace en libertad y que el hombre es libre, incluso que el hombre es libertad. Como uno puede observar, tanto una teoría como la otra no soportan el más mínimo análisis desde la realidad misma, desde el momento que el ser humano, para constituirse en su identidad, ya es producto de la unión de 2 seres humanos. Quizás haya familias más funcionales, o quizás las haya más disfuncionales, quizás hayan emergido en un campo de concentración, o quizás hayan emergido en una sociedad descentralizada y próspera. Pero eso es accidental, eso es contingente. La realidad es que cada ser humano forma parte naturalmente de un eslabón en una cadena intergeneracional, tal como la plantease el padre del conservadurismo moderno, Edmund Burke, en Reflexiones sobre la Revolución Francesa. Entonces, ¿qué es el conservadurismo? Bien lo explico en uno de mis documentales, cuando esbozo 7 principios conservadores a partir de las premisas de Russell Kirk, que quizás es con quien más me puedo llegar a sentir identificado, apartándome incluso en algunos postulados respecto a Roger Scruton. El conservadurismo es esta filosofía que entiende el valor de la conservación de la vida y del hombre en la sociedad. Un hombre que se desarrolla a partir del otro. Un hombre que posee, tal como el artista, un lienzo en el cual expresar su espíritu. Por lo tanto, es ese monismo y ese realismo lo que define el conservador. Porque no es la ideología que se posiciona desde la construcción social y que todo lo subsume a la idea, emulando parte del pensamiento platónico en algún aspecto, pero sobre todo profundizando el dualismo cartesiano. Es allí donde se separa el conservador. Pero también se separa de aquel determinismo cientificista propio del siglo XVIII, que cobra auge en el siglo XIX, de considerar que solo desde la materia se ha de explicar la existencia. El conservador entiende que hay una comunicación mancomunada entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Por eso es primordial entender este orden y este equilibrio que se da entre lo perdurable,
entiéndase las instituciones tradicionales como el orden moral, y lo mutable como el sistema político, los usos y las costumbres. Perfecto, buenísimo. Ahora, yo te quería llevar, creo que quedó clarísimo el concepto de qué es ser conservador, a lo que hablamos mucho en este canal, que es sobre los movimientos. Ahí ya, no sé si vos lo querés etiquetar mucho, pero nosotros le llamamos patriotas o puede ser conservadores y demás. Ahí ponemos a lo que, sobre todo Donald Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Orbán en Hungría, Vox en España y así sucesivamente. Vos todos estos movimientos, ¿cómo lo ves ya si querés entrando más en el terreno político-social? Bien, es muy interesante la pregunta porque muchas veces hemos analizado distintos fenómenos y esto es curioso. A veces uno trata de explicar en términos más simples lo que son los fenómenos políticos. Y los ejemplos que has dado, que creo que son fundamentales para entender cómo ha estribado hoy la discusión política, muestran que pedagógicamente las categorías izquierda y derecha no solamente que son necesarias, sino que son funcionales para entender algunos fenómenos. Rápidamente se puede advertir que estamos ante posiciones antagónicas a la izquierda. Rápidamente se puede advertir que hay una simpatía con la derecha. Aún así, remito ahora sí, capítulo primero de Giuseppe Presolini, Manifiesto de los Conservadores. El conservadurismo, como podríamos también tomar ciertas ideas clásicas o patriotas o incluso propias de la fe, se asientan en la derecha, pero no son la derecha. Ni la derecha absorbe una identidad propia. Esto es importante entenderlo. ¿Qué es el lugar para la filosofía clásica, particularmente para Aristóteles? El lugar es esa propiedad que acompaña a la cosa sin ser inherentemente parte de la cosa. Por lo tanto, la cosa puede abandonar dicha propiedad. Entiéndase, existen 6 lugares para la filosofía. Adelante, atrás, arriba, abajo, izquierda, derecha. Entonces, el conservadurismo se asienta a la derecha, pero no quiere decir que la derecha sea conservadora o que el conservador sea inherentemente de derecha. Aunque, entendiendo la coyuntura y el contexto, siempre va a estar a la derecha el conservadurismo. Así también lo va a estar los espacios que se enfrenten a la izquierda, pero esto es importante marcarlo, porque no todo aquel que se muestre como opositor a la izquierda necesariamente es de derecha y necesariamente está enmarcado hacia el camino del bien común. ¿Por qué aclaro esto? Porque es muy común ver el vicio de creer que estar del lado correcto implica hacer lo correcto. Por eso, van a dar un ejemplo concreto, podría pensar rápidamente en Donald Trump. Donald Trump, cuando compite, no compite solamente contra Joe Biden. También hubo, por ejemplo, algunos espacios, pienso en Joe Jorgensen en este momento, que decían estar en las antípodas de Biden. Y sin embargo, uno ve su programa de acción y culturalmente no era distinto al que planteaba Joe Biden. Entonces, ¿qué significa esto? Estar del lado correcto no siempre garantiza hacer lo correcto. ¿Qué tienen en común Bolsonaro, Trump, Abascal, Orbán, Duda? Podríamos citar varias más, pero no quiero hacer proselitismo dentro de mi nación. Que han entendido que si el enemigo, en términos de batalla cultural, plantea 2 grandes escenarios, el laicismo y el cientificismo. Y esto es importante entenderlo, porque de hecho, si uno observa, lo tomo de Roger Scruton, capítulo 1, Las bondades del pesimismo, ¿cuáles fueron los mayores genocidios del siglo XX? Los que se dan en los campos eugenésicos, los que se dan en los campos del Gulag ruso, incluso en los periodos del Gran Salto Adelante. Estamos tomando estos 3 grandes movimientos, siempre estuvieron inspirados en la eugenesia, eminentemente cientificista, y el secularismo, que ya venía heredado de la Revolución Francesa, que de hecho, inspirados en el contrato social de Rousseau, es que aparecen las comunas de París que sirven como precursor del comunismo. Claro. Es muy importante tenerlo en cuenta, porque si uno sigue creyendo que hoy la izquierda equivale a ese guerrillero marxista, es simplemente haberse quedado en el tiempo
cuando uno lee El hombre unidimensional de Herbert Marcuse, porque de hecho Herbert Marcuse es verdad que reivindica al guerrillero, pero también reivindica al excluido y al estudiante. Entonces, en este punto, ¿por qué aparece este auge del conservador? Porque el conservador es realista. ¿Cuál es la realidad? Que el enemigo plantea un campo de batalla que a través de la democracia absolutamente todo es discutible menos el propio sistema. Y lo importante es que la discusión se dé siempre en términos cientificistas y laicistas. De hecho, es tan progresista una militante feminista que plantea esta idea de la secularización con la educación sexual integral como un transhumanista, porque están apelando a esta idea del progreso indefinido y la liberación absoluta. Dos pilares que el conservador enfrenta, porque el conservador sostiene, y para que se entienda a grosso modo, en forma muy simple, ¿cuál es la esencia del pensamiento conservador? Que un automóvil no se maneja solo con el acelerador. Esta premisa que parece a veces una obviedad, uno dice, si fuese tan obvio no lo tendríamos que estar explicando. Entender que el automóvil no se maneja solo con el acelerador es entender cómo funciona el pensamiento del conservador. Por eso no cree en el progreso indefinido, por eso no cree en la liberación absoluta, porque reconoce que el hombre naturalmente no es libre, sino que es un estadio que se empieza a alcanzar en forma concreta de acuerdo al contexto sociocultural en el cual se encuentra insertado el ser humano. A partir de este punto, uno va a notar cuáles han sido las principales herramientas que abastecen a Trump, a Abascal, Salvini, Le Pen, Orbán, Duda, Bolsonaro, Kass, Gómez, Centurión. Podríamos citar varios que han ido, algunos con más éxito, otros con menos éxito. Han entendido de que el ser humano no es solo materia. Y allí aparece el plano espiritual. Allí aparece uno de los principales pilares de Occidente, que es la cristiandad. Y no se puede salvar Occidente si no se salva previamente la cristiandad como proceso civilizatorio, más allá de la expresión genuina de fe que cada uno pudiese tener. Porque lo cierto es que, devenido ya el teocentrismo, un antropocentrismo, luego surge el biocentrismo, tesis de mi segundo libro en el cual estoy trabajando en este momento. El biocentrismo, entiéndase a grandes rasgos el ecologismo, en lo cual también participo en esta tesis junto a Ignacio Boller, que es mi socio con el que estamos trabajando. En este biocentrismo, en esta tesis del ecologismo, uno puede apreciarla cómo ha sido el discurso hegemónico que van entre los tres grandes grupos de poder progresistas a nivel global. La ONU, con sus 17 objetivos de sostenibilidad, el metacapitalismo, piensen tanto en el discurso hegemónico de las Big Techs hasta Bill Gates, hasta el imperialismo chino, que vaya paradoja, son los países más desarrollados los que tuvieron que contaminar y poblarse para alcanzar la carrera comercial en un primer orden, lo que luego establecen a través de los postulados de William Bosch, Garrett Hardin, Paul Ehrlich, que los demás países no deben ni reproducirse ni contaminar. Pero eso sería materia de otra conferencia. Lo cierto es que, ¿por qué el conservador tiene este auge en la derecha? Porque la derecha participa en distintos espacios. Ciertamente hoy la derecha no es solamente la derecha, sino que se plantean distintos tópicos antagónicos. Transhumanismo versus bioconservadorismo. Progresismo versus conservadurismo. Soberanismo versus globalismo. ¿Por qué es importante este punto? Porque de hecho creer que simplemente oponerse a la izquierda ya alcanza, uno diría, fantástico, tenemos de repente una persona como Gloria Álvarez que viene a oponerse al comunismo. Y de hecho termina siendo mucho más perjudicial que tantos otros regímenes imperantes. Porque sí, uno cuando escuchaba, cuando vos mencionabas estos ejemplos, me acuerdo de también muchas experiencias, entre comillas, de derecha en Latinoamérica, como la de Macri, la de Duque, Piñera en Brasil, en Chile, perdón, y así varios ejemplos de personas que se decían de derecha y demás, porque no son guerrilleros ni nada por el estilo, pero que a la hora que estuvieron en el poder y que contaron con una buena base, si quiere, de apoyo de sectores conservadores, religiosos, cristianos, católicos y demás, pro vida, después hicieron todo lo contrario. Y ahí es donde vuelvo a esto que vos mencionás, que me parece importante, ¿no? Que no es una cuestión solamente de ponerse como anti-izquierda en el sentido
viejo del siglo XX, sino que acá también hay que ver el tema del soberanismo o el patriotismo versus el globalismo, ¿no? Porque el globalismo también engloba la ideología de género, las políticas eugenésicas y un montón de otras cosas más. Entonces ahí está, creo yo, la batalla, y tal vez, te lo pregunto a vos, no sé si ahí no está el fracaso, si se quiere, de que no haya, o el hecho de que no haya llegado una verdadera derecha conservadora a estos países, ¿no? Donde se confundió todo esto y por ahí vos mencionás, por ejemplo, Kast en Chile, uno lo ve como argentino y dice, bueno, no puede llegar tal vez al poder porque tenés un Piñera que arrastra buena parte de ese sector duro que lo apoyaría a él. Y lo mismo puede ser Macri y Gómez Centurión en Argentina y así otros casos. ¿Viene por ahí el tema el fracaso, si se quiere, o la no llegada de esa verdadera derecha conservadora a estos países? Se conjugan distintos factores y tenemos que analizar país por país, pero hay un tema que es muy interesante. Vamos a tocar quizás algo que pueda ser más conocido por esta parte de la región del habla hispana. Podríamos tocar el ejemplo de Kast, que he tenido el honor de conocerlo personalmente y de trabajar con él en una ocasión en una de mis giras. Pienso particularmente es muy interesante. Primero, dos análisis rápidos. La socialdemocracia es quizás la consolidación de la forma política de la posmodernidad. Es esa masa amorfa, esa masa de individuos que se creen singulares en sí mismos, pero en esa singularidad no son más que una repetición de estereotipos en los cuales ni de izquierda ni de derecha terminan siendo aquella materia gris, casi simulando una suerte de brutalismo multicolor, vaya paradoja, en la cual no se puede definir. Y en esa suerte de no definición que poseen políticamente, termina siendo el sistema imperante. Ya sea por izquierda o por derecha, siempre cae la socialdemocracia en el camino. Eso como primer punto de análisis, como la consolidación y la posmodernidad, donde, entiéndase a grandes rasgos, todo vale lo mismo. Esta es la suerte del siglo XX Cambalache. Bueno, eso sería la socialdemocracia. Ahora, ¿qué es lo que sucede con los espacios de derecha? Y en algún punto creo que es necesario aprender algunas lecciones que han dado a la izquierda. Yo creo que hay mucho para aprender, particularmente si me preguntasen a mí cuál sería el camino a seguir en la batalla cultural, el mismo camino que optó en su momento Guattari con Deleuze. Es el mismo camino de la revolución molecular a la inversa. Comenzar a generar microfracturas en el poder y que estas microfracturas terminen finalmente generando un estallido lo suficientemente apto para consolidar un proyecto hegemónico. Eso como primer punto. Tercer punto, ¿qué es lo que sucede con Kast y Piñera? Que es necesario que exista un Kast para radicalizar el discurso hacia la derecha. Y eso se sabe que quien radicaliza el discurso hacia la derecha rara vez llega al poder. De hecho, Trump tuvo aquellos que tiraron el discurso hacia, podrían decir, extrema derecha, no me gusta usar ese término, pero para que se entienda, todos saben a qué periodista me refiero, radicaliza el discurso, pero es lo mismo que hizo la izquierda. Muchas veces la gente dice, la izquierda es insignificante porque sacan un 3% de votos. Esto es muy común que se diga acá en Argentina. Asocian izquierda al Partido Obrero y dicen son el eterno 1%. Sí, pero gracias a ese 1% que hace un ruido suficiente para alterar toda una comunidad, es que el discurso se vuelca hacia la izquierda. Esto es muy común a aquellos que nos desempeñamos como asesores políticos. Fíjense cómo se presenta siempre un proyecto de ley. Siempre el proyecto de ley es básicamente, y vamos a tomar el ejemplo de algo que es muy conocidamente pro vida, el aborto inducido en forma segura, legal y gratuita hasta el 9º mes. El proyecto siempre se presenta así, porque cuando lo radicalizan de semejante manera, dicen, bueno, empecemos con las negociaciones. No vamos a ir hasta el 9º mes. Bueno, hasta el 3er mes, que empiece el desarrollo del sistema nervioso central. Así ha avanzado el marxismo en nuestras sociedades. Van con todo y después dicen, bueno, está bien, tenés razón, voy a bajar un poquito. Y cuando querés ver, metió el 60-70% de lo que quería realmente. Y así nos van corriendo. Verlo. ¿Qué reforma estructural generó, por ejemplo, Piñera? De hecho, esto es muy común, porque a veces se habla del centro, pero que existe un centro político, así hay una extrema izquierda, como que las hay, tiene que haber una extrema derecha. Si no, no hay un sistema de peso y contrapeso. Porque ¿qué es lo que sucede? A ver, se lo voy a explicar ya ni siquiera desde lo teórico, se lo voy a explicar
cuando voy al parque a jugar al sube y baja con mi hija. Si en el sube y baja me quedo yo solamente en el centro y mi hija en una punta, no hay contrapeso que le permita subir. Parece una obviedad, insisto, si fuese tan obvio no tenemos que estar explicándolo. Se cree a veces que hay que ser pragmático, entonces decir, bueno, hay que ir con un discurso de centro, mesurado y paulatinamente girar hacia la derecha. No funciona así y no ha funcionado. Colombia durante mucho tiempo coqueteó con el centro político y así ha finalizado su historia. Y por qué hablo del fin de la historia de Colombia, yo lo explico en uno de mis últimos artículos. Perú durante mucho tiempo coqueteó con las ideas de centro político y así finalizó su camino. Chile durante mucho tiempo creyó que todos sus fenómenos y sus milagros se debían solo a la economía y así finalizó su historia. Argentina es el epicentro de la corrección política y el eterno centrismo. ¿Qué es lo que creen que va a suceder en su momento en Brasil si no se lo apoya lo suficientemente a Bolsonaro? ¿Qué es lo que desarrollamos con Sarah Winter días atrás? Las instituciones están cooptadas ya por la izquierda, particularmente la justicia, que es el poder político más peligroso de todos. Y aquí donde se ve, entonces, México, podríamos dar otro ejemplo, Venezuela durante mucho tiempo también estuvo en ese centro político, sin una derecha fuerte y establecida. El centro político siempre se corre hacia la izquierda porque la izquierda es quien marca la agenda. Creer que la izquierda es el 1% es simplemente no entender qué es la izquierda. La izquierda es más que ese periodo marxista en la Unión Soviética cuyo algunos trasnochados han seguido militando el día de hoy. La izquierda es el pensamiento jacobino. La izquierda es el pensamiento racionalista y verticalista. La izquierda es ese pensamiento pro igualdad. Y en el fondo, lo que se ve hoy es que la izquierda es hegemónica, pero no esa izquierda, insisto, estatista, chavista o sandinista, no quiere dejar afuera a nuestros hermanos nicaragüenses, que también están padeciendo un régimen tortuoso. Hoy, de hecho, la izquierda es promercado, para dar un ejemplo concreto. Hoy, el sistema de adoctrinamiento funge más con emisoras como Nickelodeon o Netflix que una docente en el Colegio Nacional. Y esto es una realidad. Porque incluso si vamos a analizar lo que es fenómeno de adoctrinamiento, uno cuando estudia con un sentido crítico. Naturalmente la mente se predispone al estado crítico. Entonces, cuando hay una rebeldía, como me sucedió a mí, que cuestioné en el secundario los 30.000 desaparecidos, uno siente el poder disciplinario. La suspensión, las amonestaciones, la citación de los padres. Pero tanto no funcionó si al día de hoy sigo sosteniendo que no fueron 30.000. Ahora, uno cuando consume televisión, consume YouTube, consume Netflix, consume Nickelodeon, Cartoon Network, uno ya presupone que si lo estoy consumiendo es porque así lo he deseado. Entonces la mente ya entra en estado de pasividad. Esto es parte de lo que explico en mi libro. Entonces, en este estado de pasividad es donde realmente se empieza a germinar aquellas semillas de mentira que luego florecen. Esto es importante entenderlo, porque hoy la izquierda actúa más en un sistema corporativo, como sucede con la Big Tech, porque entendió cómo funciona la posmodernidad. Antes se creía que la derecha equivalía a, favorecer la libertad y el espacio privado, y la izquierda favorece el espacio público y la igualdad. Y de hecho, en la posmodernidad, lo público se encuentra privatizado, como sucede con las Big Tech, que han privatizado la discusión política y por lo tanto terminan definiendo quiénes se hacen con el poder estatal. Lo público se encuentra privatizado. Pero a su vez, algo tan privado e íntimo como la identidad sexual, o como la vida sexual, o como el comportamiento sexual de uno, se encuentra politizado y se eleva a la categoría de público. Se estatiza la identidad sexual, como sucede con la ideología de género. Por eso es importante entender que izquierda o derecha no poseen identidades propias. El marxismo posee una identidad propia. El socialismo también. El liberalismo, el cristianismo, el iluminismo. Todo esto lo estoy tomando de Lyotard. Si alguien quiere buscarlo, yo creo que es bueno para entender la posmodernidad. Pero sin embargo, izquierda o derecha no poseen identidad. Izquierda y derecha son lugares. El lugar no posee una identidad. Si yo me paro hacia la derecha, sigo siendo Horacio Justo como si yo me paro hacia la izquierda.
Una pelota cuando está arriba o cuando está abajo, está en un lugar, adquiere una característica, la pelota está alta. Pero eso quiere decir que la pelota no posee una identidad propia según el lugar que ocupa. Y a su vez, cuando la pelota se desplaza, el lugar sigue estando allí, pero termina siendo un significante vacío en última instancia. Esto creo que es importante porque muchas veces la gente se aventura a dar una batalla cultural, muchas veces la gente se aventura a decir voy a librar el buen combate, y bienvenido sea el buen combate, hasta el final de los tiempos. Pero cuidado, porque no es solamente decir me voy a enfrentar a la izquierda y me voy a parar a la derecha, porque insisto, eso no le va a dar una identidad y un contenido propio al mensaje. No alcanza solo con demostrar, bueno, los que están allí al frente son los malos, entonces yo soy el bueno porque estoy aquí. ¿Quieren que se lo explique con un ejemplo muy gráfico, muy sencillo, muy simple? ¿Cuántas veces se ha dicho que el aborto inducido es una forma de control demográfico? ¿Cuántas veces se ha escuchado esto? En parte sí, muchas veces. Es más, yo he escuchado hasta algunos intelectuales decir que el aborto es una política de izquierda marxista y yo me quedo a veces mirándolo y digo, bueno, se ve que hubo gente dispuesta a pagar una entrada para escuchar eso. Porque la verdad es que primero, mucho antes que se legalizase en la Unión Soviética, ya se había empezado a promover el control demográfico a partir de criterios cientificistas, eugenésicos y en favor de la economía americana en 1916. De hecho, la propia Margaret Sanger reconoce que era justamente este sistema de solidaridad cristiano lo que estaba mermando el enorme poderío económico de Estados Unidos. Y lo dice expresamente, Un plan para la paz, 1932, para que lo pueda buscar y chequear. Si alguien quiere conocer la historia de IPPF, pueden verla en mi canal, que tengo un documental al respecto. Pero eso no es marxista, ni cerca. De hecho, qué curioso, la Unión Soviética empieza a retroceder y elimina el aborto legal al ver el efecto del invierno demográfico. Mientras tanto, en Estados Unidos, con el fallo Buck 1927, se promueve la eugenesia como criterio selectivo de raza legalizado. A tal punto que en 1927, cuando se establece la primera conferencia internacional con criterio poblacional, la presidenta de actas era Margaret Sanger. Digo esto ¿por qué? Porque, insisto, ¿qué sería de izquierda o qué sería de derecha? Uno diría, bueno, la derecha estaría en contra del aborto rápidamente, pero entonces tenemos que reconocer que el aborto inducido no es marxista, es de izquierda, pero no es marxista, es eugenésico, y si es eugenésico es cientificista, y un cientificismo más propio de Occidente que de Oriente. Ya ahí tenemos un problema con las categorías. Y a su vez les voy a replicar la apuesta, porque yo les diría, fantástico, nos oponemos al horrendo crimen del aborto inducido. ¿Cuántas veces han escuchado que el aborto inducido es una política de control demográfico? Más de una. Y de hecho, con el ecologismo, que es el fuerte que yo manejo, constantemente se habla de reducir la población con el mito de la sobrepoblación. Constantemente aparecen intelectuales, Penkin, Ivan Illich, Brian Dominic, Vogt, Garrett Hardin, Paul Ehrlich, con la bomba demográfica, creo que es el principal intelectual, pero no el primero. Constantemente se escucha. Pero ¿qué es lo que se propone a nivel global? A nivel global. La no reproducción, no el aborto inducido. Y muchos dirán, no, porque si te observas, Horacio, en el punto 6, los objetivos de la ONU, se habla del derecho sexual y reproductivo que implica el aborto. Sí, pero en el resto de los 16 puntos que nos has nombrado, se habla de sostenibilidad. Y ahí se habla justamente de lo que es la planificación familiar. ¿Cuánta gente conoce cada uno de los que están aquí a una mujer que haya abortado? Que tengan contacto directo. Van a ver que no es tanto. Quizás alguien que trabaja, en el caso mío, que me toca trabajar en los lugares más carenciados, conozco un par, y lamentablemente, pero no crean que es tanto, porque es un hecho muy violento. Que es un negocio, no me queda la más mínima duda, que es un negocio de lo más redituables, no lo pongo en discusión. Pero el control demográfico, ¿saben por dónde vino realmente? Con la romantización de la soledad y la atomización del individuo. Uno cuando observa la caída de la tasa de fertilidad que hay en España, que hay en Alemania, que hay en Italia, que fue el país más golpeado en tiempos de pandemia, cuando uno observa la caída de la tasa de la natalidad que se está dando en Japón, cómo en Argentina empieza a decaer ya la tasa de natalidad,
Y uno dice, ha caído la tasa de natalidad, pero esta tasa de natalidad venía cayendo mucho antes que se legalizase el aborto en Argentina. Y de hecho, no hay una correlación entre la cantidad de abortos seguros, legales y gratuitos y la merma en la tasa de fertilidad. De hecho, tomando los datos de España, una nación que para el 2100 no logra recuperar su tasa de fertilidad de 2,1 está llamada a perecer cuando quiebra el 50% de la barrera en descenso. Y ese es el camino que se está siguiendo. Ahora, la gente no se reproduce porque tiene el aborto seguro, legal y gratuito de la IPPF o porque se ha romantizado la atomización de la persona que antes de tener hijos tiene que recibirse, tener una buena estabilidad económica, viajar por el mundo. ¿Cuántas veces han escuchado que se dice en el foro de Davos qué comunista que es? Porque miren, sacan un mensaje que dice no poseerás nada y serás feliz. Y la gente creyó que es comunista. Yo no lo veo comunista. De hecho, el sistema de licencia del software del 93 de Microsoft es el sistema económico imperante del mundo. El no poseer nada, porque uno no posee Windows. Yo no lo toco a mi software, sino que pago anualmente una licencia para la utilización, como un alquiler. En el alquiler no hay posesión. Y sin embargo, a pesar de que no hay posesión, uno es feliz porque dice, bueno, alquilo 2 años en Miami, después alquilo 2 años en Barcelona, luego alquilo 2 años en Roma. Recorro el mundo, soy un ciudadano del mundo, no poseo nada, no poseo casa, no poseo hijos, no poseo patria, no poseo a Dios, pero soy feliz. Entonces, este es el punto a considerar. Digo, cuando uno realmente quiere ver, por tomar el ejemplo nuevamente del aborto inducido, que es un negocio a partir de un crimen horrendo, no me queda duda, pero ¿qué es la derecha? ¿La derecha es la que se opone al aborto inducido o la que decide formar familia y reproducirse? Insisto, estar del lado correcto no es hacer lo correcto. Esto es importante entenderlo al momento de dar la batalla cultural, porque después lo que se hacen es creer que uno está haciendo el bien al decirle, nos oponemos a las feministas. Bien, nos oponemos a las feministas. ¿Qué es lo que proponen las feministas? No, bueno, quieren la liberación absoluta de la mujer en tales criterios. ¿Y vos qué propones? La liberación absoluta de la mujer en estos criterios. Es decir, la feminista te dice, por dar un ejemplo simple, no debes tener hijos porque vos estarías alimentando el sistema patriarcal y reproduciendo al macho opresor. Esta es una tesis que incluso la esboza tanto Kate Millett como Simone de Beauvoir. A grandes rasgos, esta es una tesis. Prestar el útero al macho es reproducir el sistema patriarcal. Bien, lo dejamos de lado. Y lo que está en el frente, ¿qué es lo que proponen? No dañes a nadie, no abortes, viví tu vida en forma libre, recibite, sé una mujer empoderada, exhibite lo que desees, mostrate como desees. La liberación absoluta, lo importante es que no abortes. Y yo diría, sí, es verdad que hay más grado de verdad en este segundo postulado, en el cual no se está dañando un tercero, yo no lo discuto en lo más mínimo, pero en el fondo lo que se está viendo es que ambos sistemas lo que proponen es la mujer atomizada, la liberación absoluta, el non serviam como precursor de todas las ideologías, que es el homo deus, es decir, yo construyo mi propia realidad independientemente de la existencia objetiva. Yo construyo desde mi discurso cuál es el criterio objetivo mío. Y es curioso, porque lo que se hace es profundizar la subjetividad y es atomizar al individuo. Hoy, en la posmodernidad, y con esto cierro porque creo que me extendí demasiado, pero hoy en la posmodernidad, si uno se observa cómo funcionan las ideologías, ya no funcionan con ese sistema de mercado pretérito donde había una lucha por el sistema que pretendía ofrecer bienes y servicios o el Estado absoluto. Entonces aparecía la famosa hipótesis de Guerra Fría, donde había dos modelos. Un modelo que ofrecía bienes y servicios o un modelo que ofrecía un Estado sobredimensionado. Hoy, en la posmodernidad, el Estado está presente como Estado regulador, no como Estado-nación. Y a su vez, aparece el fenómeno que hoy en la posmodernidad lo que se venden son ideas identitarias, ya no se venden bienes y servicios. Si uno observa el catálogo de productos que ofrecen desde la NBA hasta Disney, se venden ideas identitarias, en la cual se profundiza la fragmentación del hombre que empieza ya no a ser un ciudadano específico. Si uno viajaba en la Edad Media, particularmente del siglo XIV, ciudadano que uno estuviese era simplemente un católico. No había conflicto de identidad. A donde uno iba era un católico trasladándose de ciudad a ciudad. Y eventualmente pertenecía a una familia o a un gremio, porque no existía el individuo tal como sea. Aparece el siglo XVI
con todo lo que es una serie de reformas que se dan en el mundo, y aparece este concepto del individuo tal como se conoce hoy. Y ahí empieza el proceso de fragmentación, porque van a observar, y esto creo que es importante para entender esta lucha de conservador versus progresismo, ni siquiera contra izquierda, contra el progresismo. Ese individuo queda totalmente fragmentado y empieza un camino de fragmentación. Quieren ver la máxima expresión de la fragmentación actualmente y van a ver que quienes la defienden van más allá del Estado y van más allá del mercado. Es una cuestión netamente cultural, por eso insisto, ni mercado ni Estado, es cultura. Antes era, bueno, Horacio Justo, ya pertenece a un clan, Justo. Ahora es Horacio Justo y empecemos con el camino de la interseccionalidad. Blanco, heterosexual, católico, productivista o distributista, si lo quieren en el término de Chesterton. Empezamos a ver que cada vez hay más categorías. Entonces ya no ha cansado solamente ser una mujer. Ahora era mujer y negra. Y eso es mujer negra, lesbiana. Y cada vez había mayor categoría de discriminación. ¿Qué es lo que uno dice? Bueno, son colectivistas, como la feminista. Dice, no son colectivistas. No son colectivistas. Están suprimiendo la otredad. Porque la otredad, en concepto filosófico, implica reconocer al otro en un valor en sí mismo, en su singularidad. Acá lo que se dice es, lo demás no importan. Solo es cómo me constituyo a mí mismo como un ser autónomo, autosuficiente, autómata, cual golem del Antiguo Testamento, en el cual yo creo ser como Ícaro, ser como los dioses, constituirme a mí mismo, y bueno, ahí aparece la cultura tanática, porque aparece el hombre del eterno presente. Esta es la introducción de mi libro. Ese hombre del eterno presente, creyendo ser como los dioses y volar cerca del sol, termina en las fauces de Poseidón. Porque en la cultura tanática, en este eterno presente, me protejo a mí mismo, le temo a la muerte, no genero trascendencia, sino que busco la eternidad. Y hay una sola cosa perfecta, que es la muerte. Es lo único eterno. ¿Qué es lo que es perfecto para Aristóteles? Lo que nada sobra, lo que nada falta. Y ese es el punto a considerar. Pero bueno, esto creo que era importante remarcar quizás para mi criterio, porque el conservador, y ya con esto sí me finalizo, ya finalmente corto la expresión, el conservador es ante todo realista, parte de una realidad, es decir, bueno, el hombre tiene un proceso en su vida, no es lo mismo en este igualitarismo del eterno presente un adulto infantilizado como un niño hipersexualizado, que es lo que se vive actualmente. No es lo mismo una sociedad donde asume su madurez a una sociedad tan inmadura en ese eterno presente, en esa eterna juventud, en esa búsqueda de perfección, que relegan responsabilidad en un estado paternalista. No es lo mismo un igualitarismo en el que se dice que un hombre equivale a una mujer o que un hijo equivale a un perro. Entonces el conservador es realista, justamente responde al principio de diversidad, que es respetar a cada uno en su identidad. El perro es perro, el hijo es hijo, la mujer es mujer. Y eso es lo que hace el conservador. Por eso el conservador se opone al progresismo, porque reconoce que cada vez que se intentó, mediante pensamientos utópicos, implementar ideologías que quisiesen traer un paraíso terrenal a este mundo, lo que se instauró fue un infierno. Y me remito a los ejemplos históricos del siglo XX, perdón si me he extendido. Está bien. No, yo te escuchaba atentamente y para los que nos están viendo, porque en realidad nos ven de todos los países, Horacio es el cofundador de Fundación Libre, es un think tank de pensamiento ahí de Argentina, y es por eso que también aborda todos estos temas desde la parte, si se quiere, del pensamiento, la intelectualidad, desde la historia, la filosofía, etcétera, ¿no? Una de las cosas que mencionabas y me queda, ¿no? En la cabeza es esta cuestión de toda la gente conservadora o que se cree conservadora, o pueden ahí entrar los creyentes, los providas, la gente que realmente tiene buenas intenciones, pero que, como yo decía en la introducción, en este mundo embrollado realmente, tan confuso, tan gris, no logra ver realmente dónde pararse para enfrentar al verdadero enemigo, ¿no? Entonces, como vos mencionabas, está el que te dice, sí, está mal el aborto, y bueno, ¿y qué te parece que está bien? Y no abortar, pero ¿y qué más? Y no, está bien, después que, como decías vos, que la mujer haga su vida, desarrolle su profesión, etcétera, etcétera, ¿no? Y es como que, también algo que mencionábamos, toda la sociedad durante décadas se fue corriendo hacia la izquierda. Y en esto, algo que también decíamos, el marxismo fue muy hábil porque fue tirando a la sociedad hacia la izquierda. Hay un documental de
de un cristiano estadounidense, Agenda se llama, que da cuenta de lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Donde esta persona empezó a ver de cómo Estados Unidos había llegado al punto en que llega Obama al poder y dice cómo llegamos a esto realmente como sociedad, ¿no? Y ahí empieza a ver que en realidad hay un plan detrás que viene de hace décadas, ¿no? Donde la izquierda muy hábilmente fue tirando toda la sociedad y el sistema político hacia la izquierda. Entonces tenías históricamente al centro y un poquito hacia el centro al Partido Demócrata y un poquito a la derecha al republicano, ¿no? Y cómo eso se fue corriendo todo hacia la izquierda, creo que salimos al revés, bueno, sería para este lado. Y en realidad, la persona de bien, que siempre fue, no sé, republicana, conservadora, cristiana, etcétera, etcétera, vota republicano y el representante republicano le ofrece algo que él cree que está bien, pero en realidad está sumamente tirado hacia la izquierda, hacia el marxismo, hacia el progresismo, etcétera, ¿no? Y esa persona, esa es la clave, y es lo que te quería preguntar, Horacio, y un poco mencionaste recién. ¿Cuáles son las herramientas que tiene esa persona para dar esa batalla, ¿no? Y el que está despierto, el que ve esto, el que está escuchando esto y dice, sí, la verdad que tiene sentido, ¿cómo hace para transmitirlo, ¿no? ¿Qué le podemos decir a esa gente? Que yo creo que es la mayoría. Es la mayoría, lo que pasa es que estamos metidos en un mundo que está todo, es como si fuera cruzado y embrollado, ¿no? Lleno de ideas y conceptos. Y el común de la gente, capaz que no tiene esa posibilidad de ver, como yo creo que es, la verdad de todo esto, ¿no? Porque, como vos decías, desde la televisión, desde las Big Tech, desde su trabajo, desde las empresas, desde el Estado, desde las organizaciones internacionales, es todo un discurso, te muestran una realidad que a veces el que plantea estas cuestiones que para mí a veces ni siquiera es de izquierda a derecha, son de sentido común ya en este punto. Hablo de defender el valor de la familia, de estar en contra del aborto, de defender que la educación es fundamentalmente de los padres, de la creencia en Dios. Todas estas cuestiones básicas, si se quiere, que siempre ha creído la humanidad, hoy están en toda esa burbuja progresista, ¿no? Entonces, a esto va mi pregunta. ¿Cómo puede hacer la persona que se da cuenta de esto para dar esa batalla cultural? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo lo podemos desarrollar y lo podemos enfrentar cada uno desde su lugar? Bien, siempre insisto, a veces las grandes preguntas encierran en la propia pregunta la respuesta. Así que yo diría rápidamente, cada uno desde su lugar. Eso es esencial. Ahora, sí quiero marcar un punto que es esencial. Y voy a tratar de estructurar un poco mejor esta idea. Voy a tratar de estructurarla de la mejor forma posible. Días atrás, en una de las conferencias, Ron DeSantis exponía cómo era necesaria la armadura de Dios para poder llevar adelante estas batallas contra las Big Techs, las corporaciones. Esto es importante porque a veces se cree que solamente decir, bueno, esto es muy común en redes sociales, es decir, si los que están al frente proponen socialismo, bueno, yo con libre mercado los combato. La realidad es que ningún país funcionó así. Vos decís, no, porque mira que tal país, quizás en el pasado le puede haber servido a algún país, pero lo cierto es que hoy los que realmente se están enfrentando a la izquierda, para decir en grandes rasgos, no es solamente esa derecha de Excel, sino los que abrazan la fe. A veces incluso por pragmatismo. Quizás algo de razón ha tenido Calderón Bouchet cuando escribe El conservador anglosajón y lo hacen crítica al conservadorismo, pero creo que a cada santo su vela. A veces se confunden los términos. A veces se confunden. Lo cierto es, los únicos gobernadores a nivel mundial que han tenido éxito en su batalla contra la izquierda son los que primero abrazaron la fe y luego la batalla política y cultural. Yo diría, mirá, no, me parece que te estás equivocando porque fíjate lo que sucedió, por ejemplo, con la Cal Power en Uruguay. Yo te diría, bueno, veámoslo justamente. Veamos cómo el arco ya se le empezó a correr hacia la izquierda. Empecemos a ver cómo este defensor de las libertades ya paulatinamente empieza a agradecer cada vez agendas más progresistas y se trasladan al presupuesto. Es decir, ya ni siquiera una cuestión de, bueno, mi cuerpo, mi decisión mientras no lo paga un tercero.
porque también se trasladó el presupuesto ciertas políticas de género. Y ahí, ¿qué discurso van a decir? No, es pragmatismo, como hacen algunos socialdemócratas que llaman a la unidad con los que en 4 años, teniendo provincia, capital y nación, no hicieron absolutamente nada. Pero bueno, me remito a los ejemplos históricos. La realidad es que donde hay una resistencia real y cierta a la izquierda, es donde justamente no se jugó con las reglas de la izquierda. ¿Cuáles son las reglas de la izquierda? El secularismo y el laicismo. El laicismo, particularmente, y el cientificismo. Entonces, esto es fundamental. Esto es mi posición. Y cada uno desde su lugar. ¿Qué es lo que sí le diría a mucha gente que sé que luego van a ver estos trabajos en vivo? ¿Qué es un consejo que sí les daría? Porque no quiero estar tanto en los planos teóricos y tampoco vamos a hacer ahora una suerte de curso de capacitación en manejo de redes sociales o canal de YouTube, porque eso sería tema incluso de un seminario algún día. Ante todo, con humildad, es lo que yo les diría. Pero no es humildad de tirarse a menos, porque es común que sucede esto. Es decir, bueno, los otros son más que yo no puedo. Miren, Dios no le dio a ninguno una cruz que no pueda cargar. Eso es una verdad histórica. Alguien me diría, bueno, yo no creo en Dios. Yo te diría, confía entonces en tus propios talentos, pero con humildad. Les voy a contar algo para que apartarnos quizá un poco más del plano teórico. Mucha gente me ha dicho, ay, Horacio, es como que por ahí desespera tu humildad, no hace falta que lo estés remarcando. Yo no quiero ni ser humilde, ni ser ejemplo, ni ser referente, sino que cuando yo empiezo a dar una charla y digo, ni soy ni ejemplo de vida, ni referente, ni intelectual, en realidad no es que se lo digo para quedar bien con el público, sino es para recordarme a mí mismo qué soy y a partir de ahí empezar a dar mi batalla en este plano. Se lo voy a explicar con un ejemplo mucho más sencillo todavía. Para no entrar con autores, ni San Agustín, ni Santo Tomás, vamos a hablar de boxeo. Yo cada vez que subo al ring, cada vez que me toca subir al ring, yo siempre parto de esta base. Yo me paro y digo, estoy totalmente solo, porque te sacan hasta el banquito, y esto es una realidad. Yo estoy totalmente solo frente al rival. Y yo digo, el que está al frente mío es más fuerte que yo, es más inteligente que yo y es más rápido que yo. El que está al frente mío me va a matar. Yo empiezo a pelear así. Yo digo, bueno, me va a matar. Y digo, vamos a ver si me mata. Vamos a ver. Yo parto que lo que están enfrente mío, y esto es lo que me conocen, saben que ha sido así, desde la radio, desde la fundación, desde cada espacio que me tocó, desde el merendero que hemos armado ahora. Yo siempre digo, estamos compitiendo contra las grandes corporaciones, las Big Tech, la hegemonía progresista, el globalismo. Estamos recientemente, mi nombre, primer plana, ahí en la lista negra de IPPF. O sea, yo tengo ya 13 scratches en la televisión pública. Se me quiso denunciar en su momento en el INADI. En la mesa de enlace que se generó entre periodistas en el Ministerio de Derechos Humanos, otra vez más presente allí, Horacio Justo. Y yo soy, insisto, un 4 de copas. Soy el más insignificante de todos. Pero yo siempre digo, bueno, acá vengo yo, tengo dos más que compañeros de trabajo, 2 amigos, 2 hermanos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Y si nos va mal, nos va mal. Yo nunca entré en un debate para ganar un debate, por ejemplo. Siempre dije, yo voy a debatir con quien se debatió, anarcocapitalistas, feministas, liberales, objetivistas, legisladores comunistas. Nunca fui a, le quiero ganar, lo quiero humillar, sin decir, vamos a ver qué me enseña, si sé que saben más que yo. Y si en el camino que él me está enseñando algo en un debate, yo logro dar un mensaje o una semilla de verdad que le pueda servir a la audiencia o incluso al que está al frente mío, bienvenido sea. Algo generamos. Yo, les voy a ser sincero, esto que estoy haciendo de ahora en adelante, todo este tiempo que estoy recorriendo de aquí en adelante, con la famosa batalla cultural, yo lo hago ya por pasión, porque yo ya gané mi batalla cultural en su momento. La batalla verdadera es ante todo una batalla espiritual. El día que nació mi hija, yo descubrí cuál era mi razón de ser en este mundo y qué mundo le quería dejar a mi hija. Convencido. Yo ya la gané esa parte. ¿Saben cuándo realmente yo me di cuenta que era lo que realmente importaba hacer lo que estábamos haciendo? ¿Cuándo yo me di cuenta? No fue cuando dijimos, llegamos al objetivo de los 20.000 seguidores acá, los 20.000 suscriptores allá. No. Cuando un día me escribió una mujer y me dijo, yo hasta hace poco no sentía absolutamente nada
por haber abortado a un hijo que tenía. Después le dijo que no, en ese momento no le dijo hijo, claramente. Pero después de haberte escuchado a vos, haberlo escuchado a Miklos, a Pablo, a Agustín, me di cuenta que no estaba bien. Y una vez más pasó también que una persona me dijo, te he visto tan convencido que mientras todos muestran a veces en el fondo los libros y los títulos, vos no tenés la mano de tu hija y una cruz. Y dice, y la verdad que eso me dio ganas de volver a la iglesia después de tanto tiempo. Yo, mi objetivo, yo ya lo cumplí, que era tratar de acercar un alma al cielo. Mi objetivo. La pregunta inicial fue muy interesante. ¿Qué puede hacer cada uno en su lugar? Bueno, la respuesta está ahí. Cada uno en su lugar. Plantees un objetivo. No importa si es grande o chiquito. A mí vale tanto, para mí vale tanto. Esa persona, pienso en mi mamá a veces, para que se vea, ¿no? Que solamente en un comentario de Facebook alguien puede decir, me parece que esto no es así, me parece que no fueron 30.000, me parece que el comunismo no es el camino a seguir. Capaz que alguien lo puede hacer desde un comentario de Facebook. Capaz que alguien ni siquiera tiene redes sociales. Capaz que sea un almacenero que simplemente se levante y trabaja en forma honesta de sol a sol para mantener a su familia. Y les puedo asegurar que si alguien me pregunta a mí, ¿importa la batalla cultural? Claro que importa. Pero ¿saben dónde se va a rescatar la patria? Más que con una red social, más que con un influencer famoso. ¿Saben dónde se va a rescatar la patria? Cuando los hombres empiecen a tener muchos hijos y trabajen de sol a sol. Ahí se rescata la patria. Porque ¿saben qué es lo que quiere el sistema? Que la gente no se reproduzca. Y es tan funcional el sistema, la feminista que sale a romantizar el aborto inducido, como el influencer que dice solo la libertad como un fin en sí mismo, y uno después cuando ve su vida dice, ¿qué descendencia dejo? Si lo que quería el sistema es que justamente no se reproduzcan y lo que hizo fue romantizar la vida de rockstar por sobre la vida familiar. Y uno dirá, ¿está en la libertad de él? Claro que está en la libertad de él vivir así. También está en mi libertad de expresión decir que quizás no sea el camino a seguir, quizás. Que quizás haya un mundo más allá de lo que se ve en redes sociales. Quizás haya un mundo que no se exhibe, que no es tan atractivo en cuanto a éxito material, porque esto es lo real. Quienes paren no crean que va a gozar de dinero, viajes y libertades. Es una vida sacrificada, de disciplina, de muchos trastornos, muchos contratiempos, muchos sueños que no se van a cumplir, muchos anhelos que no se van a concretar, pero les va a dar un sentido de trascendencia distinto. Cada uno sabrá luego cómo buscar esa trascendencia. Algunos quizás creen que la trascendencia, vaya paradoja, está en la inmanencia, en buscar la liberación absoluta de sí mismo, y aparece ya desde la cultura transnacional hasta la cultura transgénero, hasta la cultura transespecie e incluso la cultura transhumanista, pero que en el fondo es la profundización de la inmanencia del Homo Deus. Y algunos quizás apelen a cuestiones mucho más simples en la vida, como plantar un árbol, escribir un libro, tener un hijo. Que les aclaro desde ya, no es para nada difícil plantar un árbol, escribir un libro, tener un hijo. Lo difícil es que el árbol no se seque, que el libro se venda y que el hijo salga bien educado. Pero bueno, yo simplemente les digo es, quieren dar la batalla cultural, anímense sin miedo, cada uno de su lugar. Si tu lugar es un gran influencer, te felicito, te apoyo, qué bueno lo que estás haciendo, tratemos de darle un objetivo para la gloria de un bien mayor, y si tu objetivo es simplemente convertir un alma, es tan válido, eso es lo que quiero rescatar yo. No compitan con el otro, a ver, yo quiero llegar hasta allá, sino decir, ¿cuánto bien estoy haciendo yo a mi patria? ¿Cuánto bien estoy haciendo yo a mis propias convicciones? Y no es ese subjetivismo relativista que todo vale lo mismo, sino ¿estás participando o no para la gloria de un bien mayor? Y ese es un parámetro. Si vos hoy te vas a dormir diciendo, hoy aprendí algo nuevo, hoy ayudé a una persona, ya sea en redes sociales o no, hoy ayudé a mi familia, hoy pude hacer del lugar en el que vivo un lugar mejor, para mí eso es un éxito. Y para mí ahí está la batalla cultural, porque mientras toda la posmodernidad, por definición, y esta es la característica propia de la posmodernidad, apuntan a un proyecto negativo, es decir, la desconstrucción eterna, la destrucción por la destrucción misma, hoy quien construye, independientemente desde dónde construya, ya está desafiando el sistema. Pero eso sí, hay que ser consciente si lo que uno está haciendo es construir algo o simplemente querer destruir al que está al frente. Insisto, estar del lado correcto no significa hacer lo correcto. Perdón por haberme extendido tanto.
No, por favor, te agradezco yo por las palabras. Se nos cumplió 1 hora de transmisión, bastante más largo de lo que lo habíamos pensado inicialmente, pero creo que valió la pena, Horacio, sobre todo esta última reflexión y este último llamado bueno, a hacer lo que uno considera que tiene que ser, ¿no? Yo creo que en el fondo es tratar de ser una buena persona, como vos decís, aportar algo a la sociedad. Esa es la forma de dar la batalla. Yo muchas veces también digo animarse a decir lo que uno piensa. El miedo es algo que está paralizando de cierta forma la sociedad. Hoy, bueno, lo vemos con el tema de la pandemia y demás, pero en realidad es algo, esta dictadura omnipresente e invisible de lo políticamente correcto, es algo que nos ha llevado a tener miedo de expresar lo que nosotros sentimos, lo que pensamos, lo que nos enseñaron nuestros padres, lo que nos dicen nuestras creencias, nuestras enseñanzas, nuestra religión, nuestra fe. Y eso es lo que de alguna forma quiere la izquierda, o quiere el marxismo, quiere la maldad. Es esto que vos planteabas muy bien, atomizarnos, ¿no? Es como que una persona que puede que lo tenga ahí en el fondo, pero si no lo expresa y demás, y al que está al lado lo ve como un enemigo y demás, es como que ahí te va ganando porque te va atomizando, te va aislando, y de pronto cuando vos estás aislado y estás solito es mucho más fácil que si de pronto todos empezamos a hablar y te das cuenta que lo que dice Horacio Justo es más o menos lo que dice Miguel Díaz, lo que dice toda la gente que está acá en el chat, Celeste, Javier, Juan y demás, hay un montón, y de pronto te das cuenta que todos más o menos pensamos lo mismo, porque para mí es la cuestión de cuestiones de sentido común, como decía recién, o sea, son cosas básicas las que hoy se necesitan para dar la batalla, o sea, si uno no puede expresar lo que yo creo que en el fondo todos sentimos, porque esta cuestión también de la que habla el marxismo, o ahora lo que, no sé, desde China nos dicen esta cuestión de no, en realidad no existen los valores universales, porque en realidad cada lugar tiene su propia identidad y demás, y todo ese discurso y ese eufemismo que siempre utiliza la izquierda para que no podamos hablar, si no, pará, la bondad existe, también existe la maldad, o sea, Dios existe, también están los ateos. ¿Cómo que no, esto no es todo relativo? Y nosotros en el fondo tenemos esas convicciones, pero si no nos animamos a decirlo, estamos ahí. Y también esto que vos decís, o sea, si uno sabe que algo está mal, ¿por qué lo vas a hacer? Porque los demás te dicen que lo hagas. Bueno, perdón que quería hacer una acotación respecto a lo que es, porque los demás dicen que lo hagan, vayan a ver cómo funciona realmente el Homo Deus, cómo funciona esta idea del hombre creador de lo bueno, bello y cierto, porque ya no participa en una verdad última, sino que el hombre constituye su propia verdad, cómo funciona el dogma de la democracia, en la cual son los propios seres humanos que determinan a partir de una mayoría circunstancial qué es bueno, bello y cierto. Esto es importante tener en cuenta. Sí les quiero remarcar antes de terminar, porque quizás era lo más importante y lo que nunca dije en toda la conversación, que por qué el conservador realmente se termina oponiendo a este progresismo que busca la atomización del individuo. Vean qué tan efectivo es el pensamiento conservador, por qué se lo ataca a veces tanto como por derecha como por cierta izquierda o por cierta derecha en contra de la izquierda, por qué el conservador está siempre en el ojo de la tormenta, porque es la única filosofía de vida que va a defender los tres cuerpos intermedios que por definición hacen al hombre libre para no dejarlo desnudo frente al poder político: la comunidad, la fe y la familia. Esos tres cuerpos intermedios que no dejan a la persona, al individuo desnudo frente al poder político, es lo que defiende el conservadurismo. Y sin embargo, van a notar que aquellos que han exaltado la liberación como un fin último, como aquellos que han exaltado el poder político del Estado como un fin último, son los que sienten un gran rechazo hacia el pensamiento conservador, porque son los que justamente están creando un escudo frente a estas amenazas reales. Por eso es importante, para mi criterio, mi humilde criterio, remarcar el valor impresionante que aporta el conservadurismo a la verdadera libertad, porque pareciera que defender la libertad es patrimonio de ciertas ideologías. Cuidado, que las ideologías en realidad provienen del padre de la mentira.